Hay una persona a quien yo quiero mucho, le tengo un respeto y una admiración. Es una mujer muy inteligente. eh, y es una mujer que desde muy chiquita, desde muy niña, le ha gustado el hábito de la lectura. Es una mujer temerosa del Señor. Y ella desde muy chiquitica le ha encantado la lectura. Y es precisamente una de las personas que acabo de saludar, Laura Marcela Ramírez. Ella es mi prima. Y ella desde muy chiquitita le gustaba leer. Y no estoy hablando de libritos, no estoy hablando de ensayos, estoy hablando de leer libros. Son unos mamotretos que a mí, de gestor y oeste, me cansarían rapidito, y a ella le encanta la lectura. Y a medida que íbamos creciendo, notábamos como familia en ella de que su pensamiento era mucho más amplio, mucho más abierto. Y cuando llegó la hora de presentar sus exámenes de estado, el examen de ICFES, le fue súper bien. Todo basado en su comprensión de lectura. Le fue tan bien que ella le dijeron de que podía entrar a la universidad que quisiera. Ella escogió la Universidad del Valle, y cuando entró a la Universidad del Valle le dijeron escoja la carrera que quiera. Todo basado desde el punto de vista de su amor por la lectura, del hábito a la lectura. Miren, la lectura, el leer, es algo tan enriquecedor para la mente del ser humano, porque te permite navegar, te permite imaginar, te abre expectativas, te ayuda a soñar, a pensar en logros, y te permite analizar las cosas que suceden alrededor tuyo de una manera distinta. Otra persona que admiro por su facilidad de lectura, así como Laura, es al hermano Luis Carlos Gómez. Oye, este señor no se cansa, él devora libros. Y es tanto así que cuando uno habla con él, yo recuerdo que Jorge, Manuel Alejandro, Elizabeth y todos ellos se expresaban del hermano Luis Carlos Gómez diciendo de que, uy, es que el hermano Carlos, eso es una enciclopedia con pies, ese señor sabe de todo. Y le tenían una gran admiración por su inteligencia. Ahora, ¿por qué hablo de la lectura? ¿Cómo les parece que este mes estamos en el mes de la Biblia? Se cumplen casi 510 años desde la primera impresión que se hizo de la Biblia, y se hizo un 31 de octubre, ¿no, hermano Luis Carlos? Amén. O en John, ¿cómo es que se llama, pastor? Dígalo duro para que lo escuchen. Wittenberg, Alemania. ¿Ah? Wittenberg, En Alemania. Wittenberg, Alemania. Hace el 31 de octubre, se cumplen casi más o menos unos 510 años aproximadamente. Voy a averiguarme bien. ¿Listo? ¿Usted qué tanto tiempo invierte en la lectura? No me conteste, piense. Ahora, no me refiero cuando llega un mensaje de WhatsApp, porque vos sí es más amañador de leer. Ahora los chismes que llegan en Facebook, ay, no fregues, que fulanilla se empieza uno a leer. No me refiero solamente a eso, sino a leer, a tomar un libro, por el placer de la lectura. Ahora, ¿cómo debemos entonces tomar en cuenta lo que es la lectura de la Biblia? La Biblia, también tenemos que decirlo, no es un libro cualquiera. La Biblia, nosotros debemos, más que leerla, estudiarla, escudriñarla. Nosotros tenemos que entender que, miren, actualmente nosotros vivimos en un mundo y una sociedad donde el tiempo parece que va en contra de uno, y empieza uno a querer moverse, y nos damos cuenta que tenemos el tiempo tan dividido en tantas cosas que está amenazando el tiempo que nosotros podemos invertir en la lectura, y sobre todo, y más dañino todavía para el creyente, en la lectura de la palabra. Entonces estamos ocupados, que si el trabajo, que si la familia, que si la ocupación, que si el estudio, que el cuidado de los hijos, también hay que salir a entretenerse un rato. Hay tantas, pero tantas cosas que nos roban tiempo para que nosotros invirtamos en la lectura de la palabra, que nosotros no nos estamos dando cuenta de que literalmente el reloj nos está robando esa riqueza de la lectura de la palabra. Y yo mientras hacía esto, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué pasaría si de ahora en adelante yo me propongo no leer, sino escudriñar? Mire, la palabra escudriñar quiere decir
lo leí busqué en internet y según la Real Academia de la Lengua Española, dice aquí que escudriñar es examinar, es inquirir, es averiguar cuidadosamente una cosa o una circunstancia. Entonces, ¿qué tal si yo empiezo a leer la palabra de tal modo, con tal esfuerzo, con tal intención, que yo quiero darme cuenta de una manera cuidadosa de todo las circunstancias y el contexto que la Biblia me está entregando en todos y cada uno de esos momentos? ¿Qué haría si yo tomara la lectura de la Biblia como tal y darle mayor valor a esa enseñanza eterna? Miren, la lectura en general nos da un conocimiento. Por medio de la lectura usted puede conocer sitios a los que nunca ha ido. Por medio de la lectura usted puede conocer a personas que nunca ha tenido frente a frente. La lectura es muy importante. Ahora piense, todo ese ejercicio aplicado a la lectura de la Biblia. Piense en todo ese ejercicio, ese comprender, ese entender. Porque a veces, a mí me pasa que a veces estoy leyendo y hay cosas que no entiendo, entonces me toca buscar a alguien que me explique. Con mi esposa teníamos la conversación con respecto al ejercicio de la lectura como tal. Y mirábamos cómo algunas personas opinan que el estar leyendo, ay no, pero parece bobo ahí, parece loco todo el tiempo ahí con los libros. Ustedes han llegado a hablar, bueno, algunos sí, con nuestra hermana Alejandra Arboleda. Vean, esa mujer es sumamente inteligente y esa es otra que lee. Ustedes vieron las caras que me está haciendo porque estoy hablando de ella. Eso es una mujer que lee. La puso rojita. John Snyder González, el hijo de doña Rubiela, es un hombre que en la lectura es impresionante. ¿Y por qué se caracterizan? Y aquí pueden decirme, las personas que están aquí en esta sala, si el conversar con Alejandra o conversar con el hermano Carlos no es una charla exquisita, deliciosa, y ese tipo de conversación como que uno quiere que no se acabe. ¿Sabe por qué? Porque son personas que en medio de la lectura te entregan permanentemente conocimiento. Charlar con John a mí me parecía una de las cosas más deliciosas que podía hacer. Cuando estaba jovencito en la iglesia, a él desde muy niño se hizo el hábito de la lectura. Hablar con Kevin, su hermano, un jovencito, que la última vez que lo vi tenía 16 años recién cumplidos, y charlar con ellos era delicioso, era rico, era de esas charlas de las que yo me la pasaba preguntando y cada vez aprendía más y más. Conversar con Laura Marcela, aún en medio de sus locuras y sus arrebatos, es delicioso. Ahora, invierta tiempo en la lectura de la palabra y se va a dar cuenta cómo cantidades y cantidades de personas van a querer escucharlo y atender lo que usted está haciendo. Pero cuando nosotros llegamos y nos aprendemos un folleto, salimos a caminar una calle y con eso queremos, no, tenemos que tener la insistencia de estar leyendo la Biblia. Eso debe ser algo insistente en nuestras vidas. Miren, es tan valiosa la enseñanza que nos da la Biblia por medio de ese estudio, de esa lectura concentrada y juiciosa, que el Señor pudo darles una lección de vida a unas personas que quisieron venir a negar su deidad. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 40. Juan 5, capítulo 5, de los versículos 31 al 40. Allí nosotros encontramos una situación donde quieren venir a preguntarle a Jesús. Y Jesús habla y explica y dice, da una lección de la poca lectura o el poco estudio que estaban realizando un grupo de personas cuya idea era aparentar sabiduría en medio de la forma en que aplicaban su entendimiento de la ley, pero no tenían un verdadero entendimiento de la palabra, de la ley y de la promesa que el Señor había hecho por medio de la Escritura. Eran personas que tenían la Biblia, como muchas veces lo he dicho, abierto en el Salmo 91, puesto en un pedestal, pero nunca sacaron tiempo para leerlo realmente. Y por eso Jesús, en medio de la conversación que estuvo con este grupo de personas, como diría mi esposa, le dio tastas, les da una lección tan grande. Y dice así: sí, yo doy testimonio acerca de mí mismo.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él os dio testimonio de la verdad. Pero yo no he recibido testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y aquí viene la situación, dice, también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Tenaz. Qué lección tan grande y qué lección tan fuerte. Y el Señor entabla esa conversación y sin necesidad de exasperarse, groserías. Yo me imagino a un Jesús sereno, con pleno conocimiento de lo que está hablando, con pleno entendimiento de a quién se está refiriendo. Y miren que Jesús en este momento que está hablando con ese grupo de fariseos, de sacerdotes que vienen a querer hablar con él, Jesús no está hablando como habla con el pueblo, que cuando Jesús habla con el pueblo utiliza palabras muy fáciles de entender para el pueblo, para la gente común que vivía en Palestina en aquella época. Mientras está hablando con ellos empieza a dar tips de teología bastante fuertes. Y lo primero que habla es acerca del testimonio, pero amarra ese testimonio a un hecho real. Ustedes buscaron a Juan el Bautista y le preguntaron, y él dio testimonio de mí, pero aún la forma en la que él habló, que es verdad, no es tan fuerte como lo que yo tengo para mostrarles. Y empieza el Señor Jesús a darles una lección de teología inmensa a aquellas personas que consideraban que tenían el conocimiento de la palabra, sin entender que Jesús mismo es la palabra viva. ¿Qué pasaría, mi hermano, si cada vez que lees, ¿qué pasaría si en lugar de estar leyendo mensajes de WhatsApp, usted y yo estaríamos pensando en estudiar y en analizar un versículo bíblico? Y no solo eso, en aprenderlo. Y no solo eso, en interiorizarlo. Y no solo eso, sino en aplicarlo. Que es precisamente lo que no estaba haciendo el pueblo. Jesús dice, el Señor, mi Padre Celestial ha dado testimonio de mí. Y mis obras, las que he hecho, han dado testimonio de mí. O sea, ustedes no han escuchado al Padre. Ustedes no quieren ver lo que he hecho por medio del poder de mi Padre. Y aún el Señor ha dado testimonio por medio de las Escrituras. Y allí es donde le da el golpe fuerte a ellos. Porque son personas que afirman y dicen tener un conocimiento tan exquisito de las Escrituras que son los únicos que están en capacidad de llevarla al ejercicio al pie de la letra, como dicen por ahí, como Dios manda. Y el Señor les dice, ustedes no tienen idea. Ustedes no conocen la palabra. Ustedes no tienen entendimiento de la palabra. Porque si conocieran y entendieran la palabra, sabrían que esa palabra está hablando de mí. Sabrían que esa palabra está hablando del Señor. ¿Cuánto tiempo invertimos en leer la Biblia? ¿Qué competencia le está haciendo este aparato a este libro? ¿Qué competencia le está haciendo? ¿Qué tanto tiempo sacamos de leer la palabra y después de leer la palabra nos vamos tal vez a donde algún conocido le decimos, uy, Livia, vos vieras lo que yo no había caído en cuenta de eso? Por ejemplo, en estos días estuve leyendo Job 4 y me llamaba la atención como uno de los amigos, en serio, se lo estoy contando en serio, me llamaba la atención como en Job 4 uno de los amigos miente en el nombre de Dios, literalmente, porque le baila a Job y le dice, mire, usted que animaba, usted que estaba pendiente de la gente, usted que vio a alguien caído, espiritualmente le daba la mano y le ayudaba a levantar, y a mí el Señor me mostró en una visión que usted ha pecado.
Eso dice. Y nosotros también tenemos que cuidarnos. Miren, dentro de la iglesia hay mucha gente que viene, habla y te dice, y el Señor, no, ese tipo, cuando llegan con ese tipo de cosas, uno no debe afectarse, entristecerse y creer que el mundo se acabó. No, usted esa información la pone delante de los pies del Señor, ora y pide entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia? ¿Sabe cuál es el problema con la humanidad y con nuestra falta de lectura de cualquier cosa? Que nosotros hablamos mucho y escuchamos poco, y el Señor nos está dando la respuesta aquí. La palabra, en la palabra del Señor está la respuesta, no en ese mensaje de WhatsApp. Miren nada más lo que estaba pasando con esto del coronavirus. El pueblo cristiano estaba asustado y sigue asustado, y empezaron a entregar más teorías de conspiración, de que Bill Gates, de que China, de que una cosa y que la otra, y que por eso estamos de esta manera. Y estábamos más pendientes de si cuando aplicaban la vacuna iba a ser un pacto con el diablo o no, que de leer la palabra, leer la escritura y entender que los tiempos se acortan, sí, pero que la iglesia no vamos a tener que sufrir con tanta situación. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Leyendo la Biblia. Pero estamos más pendientes de compartir los videos de TikTok que de leer la Biblia. Ahora, sí, les tengo una noticia. ¿Usted quiere estar pendiente del celular? Descargue la Biblia en el celular y verá que usted va a poder tener el celular todo el día en la mano. Eso sí, la ventaja es que esta no se descarga, ¿no? La Biblia el Señor la entregó para que nosotros la leyéramos. Dice Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué estás viviendo tú? ¿De los chismes de WhatsApp? De los videos de TikTok? ¿Qué más está de moda? Que yo no me doy cuenta de nada. De la pelea de Petro y Uribe por Facebook. ¿Estamos pendientes solamente de eso? Miren, tenemos que estar pendientes, estar leyendo. Invierta más tiempo en la lectura, y si es la lectura de la Biblia, va a ver usted cómo se va a ver enriquecido. Por ejemplo, a Laura la menciono porque, aparte de que es una mujer a la quien le gusta mucho, como les digo, la lectura de los libros, es una mujer que también lee la Biblia. Y no van a creer que es una mujer fácil de enredar con respecto a la lectura de la Biblia. Es una niña muy bien entendida de la escritura. A mí me encanta charlar con ella, aunque no estamos de acuerdo en todo, y esa es la mejor parte, porque como no estamos de acuerdo en todo, maneja un nivel de respeto por la opinión de los demás, que por eso amo tanto a esa niña. Y la pongo como ejemplo, con toda humildad. Ella en este momento debe estar sonrojada porque yo la llamé y le pedí si podía tomarla en su manera de ser, en su manera de gustarle los hábitos de la lectura. Miren, en el versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no le creéis. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, nos queda mucho más fácil entender la obra que el Señor está haciendo alrededor de nosotros, en nuestra vida. Miren, después les daré testimonio. El Señor me ha estado dando una zarandeada con respecto a la forma en la que me enojo últimamente, el nivel de estrés. Uy, el Señor me está pegando una zarandeada que después les cuento. Estoy preparando precisamente, basado en esa maluquera que me está alborotando estos días, una palabra. Yo me he entregado palabra y estoy estudiando eso para hablar de el pecado del enojo, y más que el pecado, el obstáculo del enojo. Uy, qué zarandeada tan brava está pegando el Señor, para entender cómo el orgullo nos está dañando. Pero ¿de qué manera alcanzamos a entender eso? Por medio de la lectura de la palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, hermano, usted no va a poder entenderlo. Mire, hubo una persona que me comentaba que una de las mega iglesias de acá de Cali, no diré el nombre, que la propiedad donde están ubicados, a ellos se las donaron. Y esto les dijeron, utilicen este lugar, pero resulta de que no le dijeron a la iglesia de que ese lugar está en extinción de dominio porque el dueño es un narcotraficante asesinado. Entonces eso lo tenían que tomar. Entonces llegó la policía. Quien a mí me da la información es una persona, aclaro, creyente, que hacía parte
del grupo de personas que tenía que ir, porque trabajaba con el Estado, a tomar, a recibir ese local que realmente le pertenecía al Estado, porque está en extinción de dominio. Entonces tuvieron que ir. La respuesta de los hermanos de esta congregación fue empezar a echar maldiciones sobre las personas que estaban recibiendo ese lugar. Y este varón me decía, yo me sentía tan raro porque yo soy creyente, yo soy cristiano. Las personas que iban conmigo, la mayoría no lo eran, habíamos 2 creyentes. Y estábamos hablando, diciendo de la seguridad que teníamos, de que las personas tal vez iban a estar lastimadas o adoloridas, pero que no iban a actuar de manera agresiva con nosotros, porque somos todos cristianos y el pueblo donde íbamos somos cristianos. Y llegaron allí la policía, las personas, y empiezan a lloverles insultos y maldiciones literalmente. La gente que tiene esa costumbre es porque se acostumbró a que el día domingo me leen la palabra y me explican desde el punto de vista del ser humano lo que dice la palabra, pero no se han tomado el tiempo para tomar la Biblia, leerlo y comprobar a la luz de la palabra si lo que está hablando el predicador es verdad o es mentira. Ustedes no pueden comer el cuento solamente porque yo tengo corbatica y estoy vestido bonito y ese día ahí me bañé y sí, bueno, no me afeité, pero sí me bañé. Entonces no, lo que él tiene tiene que ser cierto. No, ustedes tienen que tomarse el tiempo de tomar la escritura y darme la bendición de decirme si en alguna forma estoy equivocado, qué pena, pastor, pero usted metió por donde no es. Si yo me enojo, si yo me irrito, yo me pongo iracundo, entonces ese pastor no les conviene. Pero si yo atiendo, yo abro la Biblia, lo leo con ustedes y digo, bendito sea el Señor, lo que me está diciendo usted es cierto. Entonces se entiende que en ese siervo del Señor hay un corazón enseñable y un deseo de querer comprender y conocer la Escritura. Pero ¿por medio de qué se hace eso? Por medio de la lectura. Miren, cuando usted comienza a leer la Biblia, con gozo, con gusto, usted no va a poner excusas a la lectura de la palabra. Y como lo dice Mateo 24:35, puede pasar cielo y tierra, pero la palabra del Señor no va a pasar. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que indiferentemente de la situación que tengamos, leamos la Biblia. No es por echarme flores, pero yo me he vuelto cuando me toca ir a las citas médicas, que usted puede llegar en punto a la hora que es y siempre lo van a poner a esperar. Yo llevo la Biblia y me pongo a leer. Y mientras me llaman, yo me alcanzo a leer varios versículos. Y a veces saco apuntes y los leo. Esto está más rayado y más lleno de cosas. Porque a mí me gusta. Ahora, yo tengo una suerte y una bendición, ¿no? Que en el colegio me toca enseñar religión, entonces me pagan por leer Biblia todo el día. Todo el día. A lo mejor usted no tiene esa bendición, esa ventaja que tengo yo. Que todo el día tengo que leer Biblia porque de hecho, gracias a mi trabajo, me pagan para leer Biblia. Todo el día, todos los días. Bendito sea el Señor que tengo esa bendición. Pero si usted no la tiene, busque el espacio, busque ese tiempo. En el versículo 39 nos invita a escudriñar la Escritura, dice, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, y de hecho sí la hay. Y el Señor confirma de que esa lectura, en la lectura de la Biblia, y la Biblia contiene el tema de la vida eterna. Pero Él dice, eso, lo que ustedes están leyendo, da testimonio de mí. Usted quiere conocer la persona de Cristo. Usted quiere experimentar y saber cómo piensa, cómo actuaría Él, cómo amaría Él. Lea la Escritura. Jesús, siendo Dios, también era un hombre, y Jesús llora el dolor de la pérdida de un amigo. Se enoja, reprende, regaña, anima. Pero todo eso lo podrás entender leyendo la palabra. Pablo, terco, perseguidor de la iglesia, pero con un corazón tan dispuesto a entender la obra del Señor, que es capaz de considerar todo lo que sabe, todo lo que conoce, pérdida en comparación con el conocimiento del Señor. Pérdida, por decirlo de una manera amable, porque la palabra literal de cómo él le escribe es estiércol.
prefiere todo el conocimiento que pueda adquirir del Señor antes que cualquier cosa. ¿Dónde está tu pasión por Cristo? ¿Dónde está tu deseo de conocerlo? Colosenses 2:3 dice, y me encanta esta palabra, Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar toda riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Todos en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No en Buda, qué pena, no en Alá, no, es en Cristo Jesús. Puedes mencionarme al ídolo que quieras, que ninguno de ellos, ninguno resucitó para dar testimonio, ninguno de ellos prometió vida eterna por medio de ellos, ninguno de ellos dijo que Él era la verdad y la vida y que solamente Él era el camino al Padre. Y Colosenses, Pablo les dice a la iglesia de Colosa de que ese deseo, ese conocimiento del Señor lo adquieren por medio del conocimiento del Señor. ¿Y dónde es eso? En la palabra. No hay otro lugar, no hay otra forma. Mire, sea que usted tenga tiempo o no para leer la Biblia, sea que haya cerca o no una librería, cerca que haya descargado la aplicación o no de la Biblia en su celular. Los cristianos que leen la Biblia, lo leen porque buscamos respuesta, porque queremos respuestas. Y cuando uno lee la Biblia, uno termina dándose cuenta que a veces las respuestas que encuentra son de preguntas que usted todavía no se había hecho. Y la palabra, y cuando tú encuentras esa respuesta, es tan revelador para tu vida, que te enamora aún más de Dios. Mire, no podemos quedarnos solamente con hacer que la gente lea la Biblia, como se lee el periódico. No podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que hacer que la gente comprenda, entienda y aplique lo que lee en la Biblia. Y hoy te animo para que comencemos a conocer las Sagradas Escrituras. Todos, absolutamente todos, tenemos los recursos para comenzar a hacerlo. Así que, mis hermanos, manos a la obra. Miren, mi papá fue un hombre que estudió hasta segundo de primaria y no sabía leer ni escribir, a duras penas firmaba. ¿Y cómo adquirió mi papá la manera de leer un poco más fluido? Porque él leía como niño pequeño y a veces se trababa y no comprendía lo que estaba leyendo. ¿Cómo hizo el ejercicio de mi papá? Leyendo como niño pequeño, empezar a leer la Biblia como niño pequeño, y después empezamos con mi familia a encontrar un cambio tan grande que lo llevó la escritura en su vida, que me llevó a entender de que sí había forma. De pronto usted tiene la misma dificultad, de pronto usted dice, no, tengo problemas para la lectura, yo leo y no entiendo. La única manera de hacerlo es leyendo. Y entre usted más lea y más se concentre y más se estudie. Y yo no estoy diciendo de que tienen que terminar de leerse un libro en 20 minutos, porque hay gente que piensa que por leer rápido ya terminaron, ya entendieron. No, tómese su tiempo, lea despacio, lea una y otra vez, usted verá si el mismo versículo o el mismo capítulo, si lo tiene que leer 10 veces, 20 veces, pero estúdielo. Trátelo, no importa si usted al leer lee como niño pequeño. Empiece a leerlo, empiece a hacer el ejercicio y se va a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo usted cayó en cuenta de que ya está leyendo más seguido, que usted no había visto, y pierde el miedo con respecto a la lectura de la Biblia. Y lea todo lo que más pueda. Y si tiene que ver con enseñanzas bíblicas, mejor todavía. Quiero decirte que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la Biblia... que el Señor se revele por medio de su palabra a tu vida y que tú puedas, por medio de la palabra del Señor, llevar su presencia a la vida de otras personas que también tanto lo necesitan. Vamos a orar, ¿no? Amadísimo Dios y Padre Celestial,
A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. La alabanza, la adoración y la exaltación, amado Rey, que pertenecen única y exclusivamente a ti. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos alegramos, nos regocijamos, Padre Celestial, porque vamos a llevar a cabo una celebración linda, una celebración hermosa, Padre Santo, como lo es la Santa Cena. Te pedimos y te suplicamos, amado Rey, que nos llenes de sabiduría y entendimiento, entendiendo, Padre Celestial, que la Cena del Señor no es el momento o la oportunidad para yo echarle en cara y hacer quedar mal a mi hermano, sino que es el momento para compartir con amor, con misericordia, examinarme a mí mismo y saber y entender, amado Dios, que tú tienes el cuidado de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como vamos a empezar con la celebración de la Santa Cena, en la mañana de hoy yo voy a pedirle al hermano Luis Carlos que se me pare por ahí cerquita a la mesa y vamos a girar la cámara para que ustedes puedan ver, aparte de las personas que nos están acompañando, y podamos hacer la celebración. Yo le pido a Dana que dé la vuelta por allá detrás de la cámara. Dana Saray va a ser hoy la camarógrafa, entonces pónganle cuidado lo que les voy a mostrar. Aquí está mi hermana Marina, mi hermana Raquel, la hermana Elizabeth, el hermano Luis Carlos, Livia con esa elegancia que la caracteriza, y doña Aurelisa que está escondida detrás del ventilador. ¿Listo? Vamos, siéntate, Dana Saray, siéntate aquí. Yo les pido el favor que estemos todos atentos pues a la palabra que el Señor le entregó ya a nuestro hermano Luis Carlos, mientras también Alejandra y Yamilet, que están por aquí cerca, nos bendicen con traer la Santa Cena del Señor. ¿Listo? Entonces vamos a entregarlo. Iglesia, celebramos. Recuerden mandar las fotos de la celebración de la Santa Cena. ¿Listo? Vamos a desayunar. Dijeron por ahí, yo sé que la escucharon. Hermano Luis Carlos, ya puede Bueno, hablar. mis hermanos amados, Dios les bendiga en esta mañana. Recuerde hablar muy duro, hermano Es Luis un Carlos. gozo para mí poder compartir desde acá la Santa Cena con los hermanos que están presentes, con Raquelita, que hace tiempo no la veía, con Marina, con mi hermanita Elizabeth, con Aurelisa, con Livia, con la hermana Yamilet, con el pastor Manuel Alejandro, con Alejandrita y con Dana Saray, que es la agarrajada en el día de hoy. Dámosle gracias a Dios por su palabra, y como el pastor nos predicaba hace un momento, la importancia de escudriñar la palabra es ahora más que nunca necesaria. Bien, vamos a leer el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. Voy a permitirme hacer la lectura antes de tomar los elementos del día de hoy, la Santa Cena. Dice así el pasaje bíblico: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, estamos en esta mañana cumpliendo un mandato del Señor: haced esto en memoria de mí. Y recordemos que la Santa Cena es el equivalente de la Pascua antigua que el Señor instituyó en Egipto, la noche antes de salir el pueblo de Israel de allí. El Señor instituyó la Pascua como recordatorio de esa libertad que empezaba, ¿no? Con la Pascua terminó un periodo de 430 años de esclavitud y inició un periodo de
de gracia, de libertad. Entonces la Pascua es como el puente entre la esclavitud antigua y la libertad que el pueblo adquiría a partir de esa época. En Cristo nosotros tenemos libertad. Amén. Pablo dice, tenemos libertad en Cristo. Toda la libertad que tenemos la tenemos en el Señor Jesús, y nuestra Pascua es Cristo mismo. Entonces tenemos un motivo muy grande para celebrar, porque en primer lugar es un mandato del Señor que cumplimos, y en segundo lugar porque la Pascua aglutina al pueblo de Dios. La Pascua nos une, ¿no?, en estos dos elementos representativos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, el pan y la copa. Entonces vamos a comer el pan primeramente y dar gracias a Dios. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este pan, por estos dos elementos representativos de tu cuerpo y de tu sangre. Bendito Dios, lo hacemos con gozo, Señor, con plena libertad en Cristo Jesús. Te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, tu bendición hasta el día de hoy, tu fidelidad que es grande y permanece para siempre. Gracias te damos, Señor, por esta celebración en familia, como un cuerpo en Cristo, Señor. Bendice a los hermanos desde su hogar que están haciendo igualmente lo mismo. Bendice a la Iglesia Universal en el día de hoy, Señor, que celebran también este gran acontecimiento, esta Santa Cena, en nombre tuyo, Padre de la Gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos por Jesús, que es nuestra Pascua y que fue sacrificado voluntariamente por mi pecado y por los del mundo entero, Señor. En Él tenemos acceso directo al trono de la gracia. En Él queda el camino expedito, abierto para entrar a tu presencia y ofrecer sacrificios agradables delante de ti. Bendice a mis hermanos en esta mañana y te alabamos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Amén. Hagámoslo. Dice la Biblia que el sumo sacerdote entraba al tabernáculo con sangre ajena a presentársela a Dios en expiación por el pecado, y él lo hacía año tras año. Cristo entró una sola vez, ya no con sangre ajena, sino con su propia sangre, a ofrecerse él como cordero, porque él es la Pascua. Y desde entonces y hasta hoy, y hasta que él venga, se sigue celebrando esta, valga la redundancia, esta celebración, en memoria y en obediencia a lo que el Señor nos estableció. Y esa Santa Cena nos recuerda que somos familia, ¿no? Que tal vez los vínculos que nos unen son más fuertes que los vínculos familiares, porque es una familia en el Señor Jesús. Y yo amo a Raquel, yo amo a Marina, amo a mi hermanita como amo a mi propia hermana, a mi propio hermano, a mi propio hermano biológico o biológica. Los lazos en Cristo son más fuertes, que los lazos familiares, porque nos identifica la persona de Jesús. Y pues yo por lo menos, ¿no?, es mi testimonio, yo tengo más confianza de pronto con mis hermanos en la fe que con mis propios hermanos biológicos, porque hay cosas que a ellos no les confío. En cambio, el pastor, yo no tengo ningún inconveniente. Dice: pastor, aconséjeme, me pasa esto y esto y esto, porque ese es el vínculo de amor es tan grande, tan fuerte, que sobrepasa lo que uno de pronto puede sentir con su propia familia. Entonces tenemos esa bendición, ese consuelo de que hay una familia en la tierra que nos amamos y pues que somos del Señor. Vamos a cantar ese coro. Somos una familia en Cristo y nos amamos. Amén. La hermana Aurelicia me va a acompañar porque no recuerdo muy bien.
Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En prueba y en lucha, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En luchas y en pruebas, su amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Gracias, Señor, por este vínculo que nos une, por esta persona maravillosa, excelsa de Jesús, que es nuestro referente máximo, Señor, que es nuestro modelo a seguir en conducta. Gracias te damos en esta mañana, bendito Dios, por este tiempo especial, por permitirnos, Señor, celebrar una vez más la gran cena, Señor, la santa cena tuya, en memoria tuya y en obediencia a tu palabra, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia en el día de hoy, Señor. Lleva a cada uno en paz de vuelta a su hogar. En el nombre glorioso de Jesús, rogamos por los que están en casa, Señor, por los enfermos en esta mañana. Padre, que tu gracia sea extensiva a ellos, bendito Dios. Que tu misericordia les alcance, que tú consueles a cada uno en el día de hoy. Cualquier situación de pronto difícil, cualquier duda, cualquier ansiedad, cualquier sufrimiento, Señor, de todo tipo, que seas tú, Señor, reconfortando, consolando los corazones, dando aliento, dando fortaleza, Padre. Tú eres el Dios de toda buena dádiva y de todo don perfecto, Padre de la gloria. Bendecimos y alabamos tu nombre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Iglesia, les voy a pedir un favor. Mándenle un saludo a Miguel Ángel Arcos, que en este momento está viendo el culto desde Chile. Amén. Saludos, Manolito. Saludos. Miguelín. Cumpleaños en octubre. José Amado también, desde La Toma, nos envió saludos. Y Julia Esperanza, que feliz cumpleaños, Dana. Dana, te toca tu parte. Allá adelante. ¿Y qué vas a decir? Saludos a la familia. Amén. Gloria a Dios.